Sí, cuando te dan un papel, quiere decir que es algo importante, amén. Y normalmente te lo dan para que nadie sepa qué te dijeron. Pero como yo no soy de esos, sino yo soy de los otros, les voy a decir qué dice el papel. Dice: Víctor, échale ganas como siempre. Oh, gracias. Bueno, para echarle todas las ganas que necesitamos, y hoy vamos a hablar del plan de salvación, amén. Sí. Vamos a orar, amén. Oremos. Padre bendito que estás en el cielo, te damos tantas gracias por el amor que tú siempre nos tienes, por el increíble plan de salvación que tú has creado para poder llegar a cada persona y poder darle la mejor oportunidad de salvarse. Te pedimos que en esta hora tú nos hables de una manera clara, de una manera concreta, específica, y que todos podamos saber y tener absolutamente claro cuál es el plan de salvación. Te lo pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, espero que estén súper animados. Tuvimos una gran comunión, amén, y una gran contribución. Amén. Así que vamos bien. Vamos a hablar del plan de salvación. Primero, ¿de salvación de qué? Mucha gente salva, yo estoy bien, yo no necesito salvarme, yo estoy salvo, yo estoy bien. Bueno, salvación de la consecuencia eterna del pecado. Sí, vamos a ver un poquito de historia, o hablar de un poquito de historia. Tú sabes que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, Dios los creó con un propósito para que ellos se multiplicaran y para que ellos estuvieran con Él, en comunión con Él. Pero dice la Biblia que Satanás vino y engañó a la mujer. Le trajo mentiras y la hizo caer en pecado. El pecado es simple y sencillamente un acto consciente de desobediencia a Dios. Si cuando alguien sabe que algo está mal y lo hace, eso se llama pecado, y eso nos separa de Dios, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la Biblia. Así que cuando Eva comió el fruto que Dios les había dicho que no comiera, y le dio a su esposo Adán, y él comió, los dos conscientemente hicieron algo que sabían que Dios les había dicho que no hicieran, y de hecho murieron espiritualmente y también después físicamente. Y cuando Dios ve eso, lo primero que pasa es que Dios va en busca del hombre, siempre. Aquí Dios fue en busca de Adán y le dijo: ¿dónde estás? Y luego le dijo a Eva: ¿qué has hecho? Sí, Dios nos busca individualmente a cada uno de nosotros. Y cuando Él fue, los buscó, y Él le dijo: es que me fui a esconder porque tuve miedo, porque estoy desnudo. Le dijo: pues, ¿quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso comiste de ese árbol que te dije que no comieras? Obviamente Dios ya sabía que sí habían comido, ¿no? Y por eso fue a buscarlos. Y Él dijo: sí, ahí viene. Ahora cuando le dice, pues, ¿por qué comiste? Lo primero que hace Adán es echarle la culpa a su mujer. Porque todos cuando hacemos mal, nuestra reacción es excusas. Es que llegué tarde al servicio porque se me ponchó la llanta. Es que yo dije esto porque es que mi esposa me hizo enojar. Siempre hay alguien culpable que no eres tú. Entonces, es muy difícil que alguien acepte su culpa. Dicen por ahí que en una cárcel, tengo muchos amigos que han estado en la cárcel. Y yo también he estado. Y había una cárcel, y no era yo, pero había una cárcel donde había muchos, había tantos que ya no cabían.
tenemos que sacar unos cuantos, man. Esto está sobrepoblado. Sacar unos cuantos, dice, pues ¿a quién sacamos? Vamos a entrevistarlos a todos y vamos a sacar que sean menos culpables, ¿no? Y traigan, hey, ¿tú por qué estás aquí? Bueno, dice, la realidad es que yo no quería matarlo, pero alguien me empujó y luego sin querer yo lo empujé y se fue para y se me mató. Ok. ¿Y tú por qué estás aquí? Dice, pues yo no quería, pero me insistieron y me sentí tan mal que bueno, luego yo no quería manejar, pero no había otra opción, me puse a manejar y choqué y desastre, por eso estoy aquí. Y uno tras otro, excusa tras excusa tras excusa, todos eran inocentes. Hasta que llega uno, que no era yo, dice, ¿y tú por qué estás aquí? Dice, no, yo lo maté. ¿Y por qué lo mataste? Porque lo quise matar y lo vuelvo a matar si lo vuelvo a... ¿Sabes qué? A este sí sáquenlo porque nos va a echar a perder a todos los otros. Y así pasa. Pero realmente eso es. Nosotros nunca queremos aceptar nuestra culpa. ¿No? Aún hoy en día. Yo hablo con personas y empiezo a hablar, pues estás tú con Dios. Yo estoy bien. Yo, todos estamos bien. Oye, pero es que la Biblia dice que es rojo y tú vives verde. Bueno, sí, pero todos tienen una excusa. Pues Adán y Eva dieron una excusa y Dios les dijo, estas son las consecuencias de tu vida. Si Dios quería salvarlos, pero la consecuencia eterna de su pecado, pero no de las consecuencias terrenales de lo que habían hecho. Y así que por culpa de Adán, ahora tenemos que trabajar. Y por culpa de Eva, las mujeres ahora tienen que tener hijos con dolor. Y la tierra produce espinos. Y todas esas consecuencias que vinieron por causa del pecado del hombre. Cuando tú haces algo mal, cuando tú cometes pecado, tú vas a destruir algo, vas a lastimar a alguien, te vas a lastimar a ti mismo, vas a regarla por todos lados, todos se van a sentir mal y vas a destruir. El pecado es destructivo. El pecado trae malas consecuencias aquí en la tierra. Por eso no es inteligente hacer pecados, porque eso nos va a destruir, va a ocasionar problemas aquí. Pero Dios tiene una solución para el pecado, para la consecuencia eterna del pecado, que Él quiere que estemos con Él. Y como el pecado nos separa de Él, Él quiere que esa barrera que nos separa de Dios sea destruida. Así que Él, lee en tu Biblia y vas a ver que Dios fue el primero que hizo un sacrificio. Él dice que agarró y vistió a Adán y Eva con pieles. Así que Él mató unos animales para ponerles las pieles. No creo que les quitó la piel y los mandó encuerados. Los mató y les quitó la piel para hacerles sus pieles. Así que Él fue el que hizo el primer sacrificio. Y después, actualmente, Él profetizó y dijo lo que iba a pasar. Él habló con la serpiente y le dijo, tú le morderás el talón, pero él te va a aplastar la cabeza. Y hablando de la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. Los hijos de Satanás son los que mataron a Jesús. Le mordieron el talón, porque Jesús no murió, él resucitó. Pero sí, Jesús le aplastó totalmente la cabeza a Satanás en la cruz. Satanás está derrotado. El pecado no tiene ningún poder nunca más para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Amén. Y ese es el principio. Esa es la primera vez que el hombre pecó y Dios buscó al hombre y hubo una solución, etc. Pero vamos a ver hoy en día de qué manera pasan las cosas. Bueno, número uno, nosotros pecamos. Todos somos pecadores y de eso no necesito ningún documental o escritura para convencerte, tú sabes que eres pecador. Sí. Entonces, ahora Dios tiene un plan para buscarte. Amén. Vamos a ir a Lucas 19:10. Vamos, Víctor. Punto número uno, Dios te busca. Dios te está buscando y Dios está buscando a todas las personas. Dice aquí en Lucas 19 y versículo 10,
Jesús estaba en una casa teniendo una comida con personas y predicando el evangelio. Y después al final dice aquí, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que él no solamente vino a salvarnos, pero él vino a buscarnos. Él te anda buscando a ti. Él quiere encontrarte y salvarte. Amén. Amén. Vamos a Hechos 17. Vamos a ir a varias escrituras. Quiero que vean qué dice la Biblia acerca de esta actitud de Dios de buscarte a ti. Dice en Hechos 17, versículo 26. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen. Y aunque sea tientas lo encuentren, en verdad Él no está lejos de ninguno de nosotros. Primero vemos que Jesús vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Sí. Ahora vemos que Dios es el que decidió dónde ibas a nacer, dónde ibas a vivir, a qué escuela ibas a ir, en qué trabajo ibas a trabajar, en qué edificio ibas a vivir. ¿Para qué? Para que tú pudieras encontrar a Dios. Así que el hecho que tú estés en contacto con nosotros hoy, que estés escuchando este mensaje, no es una casualidad, pero es el plan de Dios, porque Dios te puso ahí para que tú escuches y para que tú te puedas salvar. Amén. Vamos a ir a Hechos capítulo 8, verso 29. En Hechos 8 vemos otra historia. Aquí hay un hombre que es un etíope y que es encargado de todo el tesoro de la reina de Etiopía. Era una persona importante, educada, que amaba a Dios. Dice la Biblia que había ido a adorar a Dios al templo, a Jerusalén, desde Etiopía. Y ahora venía de regreso leyendo el pergamino, la escritura del libro de Isaías. Y entonces dice la Biblia que el Espíritu le dijo a Felipe. Felipe era un discípulo de Jesús. Le dijo, acércate y júntate a ese carro. Y la historia dice que este Felipe se subió a la carroza y compartió su fe con él, lo invitó a que realmente fuera un discípulo de Jesús. Él se hizo un discípulo de Jesús y después se bautizó. Amén. Amén. Entonces, pero ¿cuál fue el principio de todo esto? Bueno, Dios lo puso en el lugar correcto y Dios mandó a alguien a buscarlo. Así que Dios siempre va a mandar a alguien a buscarte a ti. Dios va a mandar a alguien a hablarte a ti, porque Dios te está buscando. Amén. Ese es un punto muy fácil de entender y estamos todos agradecidos de que Dios nos busca. Amén. Sí, amén. Pero ¿cómo vas tú a responder? Ese es el punto número 2. ¿Cómo vas a responder? Yo te voy a explicar ahora, y esto es muy importante, cuáles son los pasos a seguir para que una persona se salve. Amén. Amén. Y vamos a ver en la Biblia qué dice la Biblia. No qué digo yo, no qué se me ocurrió o qué me dijo mi abuelita, pero qué dice la Biblia. Amén. Vamos a ver, número 1, vamos a Jeremías 29 y versículo 11. Primero, ¿cómo debes responder a Dios? Bueno, primero que nada, necesitas buscarlo de todo corazón. La Biblia dice aquí claramente, Jeremías 29, 11, dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar, no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces, ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán. ¿Cuándo? Cuando me busquen de todo corazón. Sí, esto es lo primero que una persona debe hacer. Cuando tú entiendes que Dios te está buscando, o que tú necesitas a Dios, pero Dios ya hizo todo para que tú lo encuentres.
Ahora tu actitud debe ser, ok, ahora yo voy a buscar a Dios de todo corazón. Yo les he explicado a muchas personas qué significa esto. Cuando tú vas a irte al trabajo en la mañana y tú traías $1 en la bolsa y luego sacas y, hombre, ¿dónde quedó el dólar? No lo encuentro, pero ya es tarde. Ya te tienes que ir a trabajar. Y bueno, ahí luego lo encuentro y te vas. ¿Cierto? Sí. Pero si tú no encuentras las llaves de tu carro y ya te tienes que ir a trabajar y ya se está haciendo tarde, tú vas a buscar esas llaves con todo el corazón. Porque si no agarras las llaves no te puedes ir. Ya vas a voltear el sillón, el pantalón que te pusiste ayer, el closet, vas a despertar a la vieja, todo. Porque tú quieres saber dónde están esas llaves. Eso es buscar de todo corazón. Amén. Y hay muchas personas que piensan que nomás con ir a la iglesia o hacer una oración, Señor, ayúdame, 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 y ya. No, buscar a Dios con todo el corazón. ¿Tú sabes lo que quiere decir la palabra todo? Todo. Con todo tu corazón. Si tú buscas a Dios con todo tu corazón, ya no tienes corazón para nada más. Solo para buscar a Dios. Pero aquí hay una promesa. Y tenemos que entender, dice, que me buscarán y me encontrarán. Eso dice Dios, que no miente. Es una promesa. Tú vas a encontrar a Dios si lo buscas de todo corazón. Amén. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Número 2, someterse a su palabra. En 2 Timoteo 3:16. Vamos, dinos. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Me gusta cuando Dios usa la palabra todos. Todo, toda. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y útil para enseñar, reprender, corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Vamos, Víctor. Si una persona no se somete a la palabra de Dios, una persona no va a estar capacitado para hacer toda buena obra que Dios quiere que tú hagas. Vamos, Víctor. A mucha gente dice, oh no, yo sé lo que está bien y lo que está mal. Lo peor que una persona puede hacer, de acuerdo a la Biblia, es ser sabio en su propia opinión. Eso te va a llevar al infierno. Eso te va a destruir. Si una persona dice, oh no, yo ya sé, estás fundido, compadre. Ahí te acabaste. Porque tú puedes saber más, que no creo, pero tú puedes saber más que nadie más en el mundo. Y aún así eres un ignorante delante de Dios. Porque Dios es el único que sabe todo. Así que tú tienes que ir a Dios, a su palabra, para que tú aprendas, porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para que aprendas, para que seas reprendido por la palabra de Dios, porque no eres perfecto, para que puedas corregir tus caminos y para que puedas estar enteramente preparado para toda buena obra. Luego dice Santiago 1:21. Dice, por esto, despójense de toda inmundicia. Bro, ¿te quieres sentar en mi lugar? No cualquiera tiene ese privilegio. Gracias. Disfrútalo porque Momentáneo. nomás una vez. Okay. Santiago 1:21 dice, por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Como dije antes, es importantísimo que después de que busquemos a Dios con todo corazón, ahora nos sometamos a su palabra. Que la pongamos en práctica,
Y aquí nos da una clave. Hay personas que dicen, ay, yo no sé, como que yo no puedo, como que es muy difícil para mí. Pues sí. ¿Por qué no? ¿Qué tal si tú te despojas, te deshaces de toda la inmundicia y de la maldad que te rodea? Y a mí me gustaría que alguien me dijera, ¿cuál? Yo te digo cuál. Todos tenemos diferentes, pero todos traemos uno. Es cierto. Pero es tan importante que nosotros nos despojemos de todo eso, de toda esa inmundicia, esa maldad, para que podamos, fíjense bien cómo dice, recibir con humildad la palabra sembrada en nosotros, con humildad. Tú no puedes ser orgulloso delante de Dios. A mí no es malo ser orgulloso con quien sea. El orgullo es algo que Dios se opone a los orgullosos. Pero lo más tonto que hay es que tú seas orgulloso delante de Dios. Tú tienes que ser humilde y recibir la palabra de Dios como de lo que es la palabra de Dios. Amén. Y tienes que someterte a ella, ponerla en práctica en tu vida. Estamos hablando de cómo salvarte. No, tú buscas a Dios de todo corazón. Haz de cuenta que tú estás buscando, yo quiero un suéter azul, pero de un azul turquesa, lo tengo aquí en la mente con trencitas, y ese es lo que yo más quiero. Y ahí andas buscándolo en Amazon y acá y vas al mall y todo, y por fin lo encuentras. Ahí está. Ese es el suéter. Mientras, señorita, ¿me puede enseñar ese suéter? Sí, cómo no. Vale 3,500. Ok, gracias. Esa es la actitud que mucha gente tiene delante de Dios. Yo quiero buscar a Dios. ¿Son capaces de ir a un concierto que habla de Dios? ¿Son capaces de ir a ver un payaso que les dice que están bien, que se van a ir todos al cielo? ¿Son capaces de ir de rodillas desde el pueblo hasta la Basílica de Guadalupe? Cierto. Adorar a un niño diabólico. Pero no son capaces de quitarse la inmundicia de su corazón. Vamos, Víctor. El orgullo, la inmoralidad sexual, las mentiras, la falsedad, los vicios. Eso no. Y no hay manera de salvarse si tú no te sometes a la voluntad y a la palabra de Dios. Amén. Amén. Después de eso, poner el reino primero. Pero todo esto es importante, es vital. ¿Por qué es vital? Porque la Biblia lo dice. Porque Dios lo dice. Después habla de, no se preocupen de qué van a comer, de qué van a vestir, de dónde van a vivir. No se preocupen, yo los voy a cuidar. Dice Jesús. Más bien, Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Amén. Es importante que nosotros pongamos primero el reino de Dios, la iglesia. Sí. La iglesia es el reino de Dios. Sí. Nuestro increíble hermano que se va a bautizar hoy, Vamos, Ronald. él estuvo en la ICOC por 6 años. Y él no sabía dónde estaba el reino de Dios. Porque las iglesias no enseñan eso. Porque no lo creen. Porque no son el reino de Dios. Pero nosotros sabemos que el reino de Dios es la iglesia. Sí. Que el reino de Dios es lo más importante para nosotros. Después del reino de Dios ya no hay nada. Si no hay reino de Dios, se acabó. No hay nada. Jesús solamente hablaba del reino de Dios. Los discípulos de Jesús hablaban del reino de Dios. Nosotros tenemos que poner primero el reino de Dios. El reino de Dios somos nosotros. Amén. Amén. La iglesia. Y tenemos que ponerla primero. Si alguien no está dispuesto a poner el reino de Dios primero, no se puede salvar.
Dices, sí, ¿por qué? Bueno, porque simple y sencillamente lo único que estamos haciendo es ver qué es un discípulo. Jesús dijo, hagan discípulos y bautícenlos. No dijo bautícenlos y luego los hacen discípulos. Entonces, cuando una persona se hace un discípulo, tiene que saber dónde está el reino de Dios, qué es el reino de Dios, y que su corazón debe de estar totalmente dispuesto a poner el reino de Dios primero. Entonces, después de esto, tenemos que reconocer que estamos en la oscuridad. En 1 de Pedro 2:9 dice la Biblia aquí, Pedro escribiendo esta carta a los cristianos, dice, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó a las tinieblas de su luz a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Amén. Aquí, entre muchas otras cosas, dice que Dios nos llamó de las tinieblas, de la oscuridad, a la luz admirable. Así que solo hay dos lugares donde una persona puede estar: en la oscuridad o en la luz. Y para que tú te puedas salvar, debes reconocer que estás en la oscuridad. Sí. Si una persona no reconoce que está perdido y que está en la oscuridad, ¿cómo se va a salvar? Es como si alguien está metido en un montón de lodo ahí y le dices, hey, salte, mira, aquí está el jacuzzi, bien limpiecito y con unos pétalos de rosa, vente para acá. No, yo ya estoy en el jacuzzi. No, tú no estás en el jacuzzi, mira. No, yo estoy en el jacuzzi y ahí se va a quedar. Es importantísimo que la persona se dé cuenta dónde está. Sí. Y hay muchas razones, y no vamos a hablar hoy de eso, pero hay muchas razones por las cuales una persona no acepta que esté en la oscuridad. Orgullo, inseguridad, vanidad, no se quiere ver mal. Pero lo importante no es cómo nos vemos unos a otros. Lo importante es cómo te ve Dios. Y que entendamos que cuando alguien viene a tu vida y te dice la verdad, no es para que te sientas mal, pero es para que te arrepientas y para que entres a la luz, para que te limpies de todo pecado. Amén. Amén. Después, ya que tú reconoces que estás en la oscuridad, es indispensable que quieras salir de ahí. Porque si tú no quieres salir de la oscuridad, nadie te va a sacar a patadas de ahí. Sí. Jesús nunca te va a obligar a que tú vengas y te reconcilies con Él. Si tú quieres seguir ahí en la oscuridad, ahí te vas a quedar. Necesitas querer salir. Hay muchas personas que por esa simple razón tan grande no se salvan. Yo estudio la Biblia con personas, entienden todo. Dice, sí, yo entiendo todo. Todo. Pero yo no puedo dejar este pecado. Si tú no puedes dejar ese pecado, no te puedes salvar. Tienes que dejar todo. Tienes que arrepentirte de todo tu pecado, de todo tu estilo de vida. Tienes que querer estar en la luz. Tienes que entender qué increíble es eso. Dice aquí, tienes que tener un arrepentimiento verdadero. Sí. ¿Sabes? Cuando alguien se da cuenta de dónde está, muchas personas se deprimen y se sienten mal. Cuando tenemos el estudio de la oscuridad y la luz, y ya vamos a empezar los primeros principios, amén. Pero cuando hacemos el estudio de la oscuridad y la luz, llegamos ahí y cuando llega el momento de confesar tu pecado, es el momento de que la persona que se va a bautizar confiese su pecado. Entonces nosotros confesamos nuestro pecado. Y el hermano o la hermana dice, no, mira, pues yo hice esto y esto, Dios me salvó de esto y esto y esto y esto y todo. Y luego la otra hermana o el otro hermano, no, yo esto y esto y esto. Y la persona que está estudiando la Biblia está ahí como, ¿qué tipo de iglesia es esta? Porque sabes, todos están acostumbrados, mucha gente, a ir a iglesias llenas de hipócritas. Gente que nunca ha sido abierta.
que nunca ha confesado su pecado. Todos son pecadores hasta las cachas, pero nadie lo dice. Come on, bro. Todo está oculto, todo está bajo de la mesa. Yo te digo porque de ahí vengo yo. Todo está oculto, todo. ¿Cómo está, hermano? Muy bien, gloria a Dios, varón. Dios le bendice, amén, hermano, victorioso. Mentira, mentira. Entonces, cuando escuchan la realidad de los pecados, y muchas personas realmente se tocan y dicen, ya, ¿sabes qué? Yo también así. Pero otros dicen, no, pues yo igual que todos, y se van y dicen, no, yo ya no regreso ahí. Es algo vital que una persona tenga un arrepentimiento verdadero. Mira lo que dice la Biblia en 2 Corintios 7. Aquí nos habla de un arrepentimiento verdadero y de un arrepentimiento falso. Como por ejemplo en la Biblia tenemos a Judas. Judas reconoció que la regó y se sintió tan mal que fue y se mató. Ese fue un arrepentimiento del mundo, falso. Se deprimió, se sintió mal, fue y se mató. Sin embargo, Pedro, que negó a Jesús 3 veces, él tuvo un arrepentimiento verdadero. Un arrepentimiento santo, que él dijo, no, yo voy a cambiar. Y él fue el primero que predicó en el libro de Hechos, el capítulo 2, en Pentecostés. Él estaba en fuego. ¿Por qué? Porque se había arrepentido con un arrepentimiento verdadero. Miren aquí lo que dice. Aquí Pablo envía esta carta a la iglesia en Corinto. Y ya les había mandado otra carta antes y los había puesto como lazo de cochino. Y ahora les escribe y les dice, si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. En verdad que antes me pesó, pero me di cuenta de que por un tiempo mi carta los había entristecido. Estamos en 2 Corintios capítulo 7 y verso 8. Y luego dice, voy a empezar a leer otra vez. Si bien los entristecí con mi carta, no me pesa. Es verdad que antes me pesó, pero me di cuenta de que por un tiempo mi carta había entristecido. Sin embargo, ahora me alegro. No porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere. De modo que nosotros de ninguna manera los hemos perjudicado. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento, que lleva a la salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. ¡Qué empeño! ¡Qué afán por disculparse! ¡Qué indignación! ¡Qué temor! ¡Qué anhelo! ¡Qué preocupación! ¡Qué disposición para ver que se haga justicia! En todo han demostrado su inocencia en este asunto. Cuando nosotros realmente queremos estar en la luz y vemos nuestra situación y realmente nos arrepentimos, vamos a cambiar, vamos a pedir perdón, vamos a hacer todo lo que está en nuestro alcance por ser diferentes. ¿Amén? Sí. Amén. Y luego tenemos que creer que Jesucristo se levantó de los muertos. Vamos, Víctor. Si una persona no cree que Jesucristo se levantó de entre los muertos, no se puede salvar. Y para nosotros es hasta cierto punto fácil, porque teóricamente ya todo el mundo cree eso. Pero tienes que entender que en el tiempo de la Biblia no todos creían eso. De hecho, la mayoría no lo creían. Entonces era algo radical que una persona dijera, yo creo que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Eso era algo súper grande. Era decir, realmente yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Él resucitó entre los muertos. Pero eso es vital. Hay iglesias que predican que Jesús solo resucitó en fantasma. Tal vez hasta cuando alguien se bautiza, tú dices, pues, ¿para qué le pregunta? ¿Crees tú que Jesús es el Hijo de Dios que murió por tus pecados y resucitó al tercer día? Pues sí creo. Pues todos creemos. No. No, esto es algo muy importante. Dinos, bro, por favor. Muy importante. Muchas iglesias
predican que solo fue un fantasma que se les apareció, pero no es así. Jesús comió con sus discípulos. Sí. Jesús le dijo a Tomás, mete el dedo aquí en el hoyo, yo aquí estoy. Él realmente resucitó, y la escritura dice que esto es indispensable. Vamos a ver aquí a unos compadres que andaban todos despistados. Eran discípulos de Jesús. Jesús les había dicho, yo voy a resucitar. Ellos vieron que mataron a Jesús. Las discípulas ya les habían ido a decir, hey, Jesús resucitó, ya fuimos a la tumba. No está en la tumba está vacía. Y ellos aún así no creían. Y tuvo que Jesús aparecérseles a ellos en persona para darles una regañada y decirles por qué son tan lentos para creer. Vamos a ver qué pasó. Lucas 24. Vamos, Víctor. Ojalá nadie aquí sea así. No. Pero yo solo quiero que todos sepan qué importante es creer que Jesús resucitó de entre los muertos. Enséñanos. En Lucas 24, 19, dice así. ¿Qué es lo que ha pasado? Ellos venían caminando con Jesús y no lo reconocían. No sabían que era Él. Sus ojos estaban cegados, sus ojos espirituales estaban velados. Ellos no podían ver que Él realmente era Jesús. Y ellos le dicen, no, pues tú eres el único que no sabe todo lo que ha pasado. Y les dice Jesús, pues ¿qué es lo que ha pasado? Les preguntó. Y dicen ellos, lo de Nazaret, lo de Jesús de Nazaret, era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos, tiempo pasado, ya no abrigamos, pero abrigábamos la esperanza de que Él era quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron el cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que se les habían aparecido unos ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. ¡Qué torpes son ustedes!, les dijo Jesús. ¡Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas! ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Ojalá estas palabras no se las dirija Dios a nadie aquí en este cuarto, o a nadie que escuche este mensaje. ¡Qué torpes! ¡Qué tardos de corazón para creer todo lo que está en las Escrituras! Indispensable creer que Jesús se levantó de entre los muertos. Amén. Amén. La otra cosa indispensable es que alguien confiese que Jesús es su Señor. Muy importante. Aquí no se trata de decir que Jesús es mi Señor. Se trata de confesar que Jesús es mi Señor. Si yo les digo a todos ustedes que yo soy gay, no significa nada, porque no soy. Pero si yo se los confieso, entonces dice, oh, te quiero confesar algo, hermano. A ver, dime qué. Cuando tú confiesas algo, es algo que está en tu corazón. Eso es lo que significa la palabra confesar. Tú sacas algo de tu corazón y lo haces palabras y se lo dices a alguien. Tú confiesas cuando tienes una actitud con alguien. Tú confiesas cuando tú amas a alguien. Tú confiesas cuando tú sientes algo, cuando algo está pasando en tu corazón. Tú lo confiesas. Cuando tú confiesas que Jesús es el Señor de tu vida, es porque Jesús ya está sentado ahí en el corazón, en el trono de tu corazón. Cuando Jesús ahora es el que va a hacer las órdenes para tu vida. Amén. Cuando ya ahora tú vives como Pablo dijo, ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Amén.
cuando Jesús ya se sentó en el trono de tu corazón. Y ahora tu vida es toda acerca de lo que Jesús diga, eso voy a hacer. Entonces tú vienes aquí y tú dices, Jesús es mi Señor. Amén. Amén. Y no es algo que tú dices, sino es algo que confiesas. Vamos a ver Romanos 10, versículo 8. Buenos puntos, bro. En Romanos 10, 8, dice aquí, ¿qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. ¿Sí, Dan? La tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas que con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Amén. Si tú crees que Jesús se levantó de los muertos y confiesas que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. Ese es futuro. No dice eres salvo, pero serás salvo. Amén. Amén. Siguiente paso. Bautizarte para recibir el perdón de tus pecados. Vamos a Hechos capítulo 2 y versículo 37. Vamos, Víctor. Dice aquí la Biblia, en el primer sermón que fue predicado por los discípulos. Al final, Pedro dice, ustedes mataron a Jesús, al autor de la vida. Él es el Señor, Él es el Cristo. Y dice aquí que cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. Vemos aquí otra vez la palabra todos. Hechos 2:37. ¿Ya vieron esa palabra todos? Sí. Ok. ¿Quién se sintió profundamente conmovido? Todos. Todos los que estaban ahí. Algunos dicen que eran más de 10,000 personas. Bueno, era un bonche de personas. Pero todos, sin excepción, todos se sintieron profundamente conmovidos. Y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y Pedro no dijo, recibe a Cristo en tu corazón. Pedro no dijo, haz una oración, haz la oración del pecador. Esa es una falsa doctrina, Exacto, bro. Predícalo. satánica. Sí. Eso no está en la Biblia. No. Cuando dijo, ¿qué debemos hacer? Le dijo, arrepiéntase y bautícese. Cada uno de ustedes, o sea, todos, en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Así que cuando una persona se bautiza es para recibir el perdón de los pecados. Sí. Cuando una persona no tiene fe, el bautismo simple y sencillamente es que te metes al agua. Tú tienes que saber que ahí tus pecados van a ser perdonados y te vas a unir a Cristo. En otras palabras, que si te mueres ahorita te vas al infierno, pero que si te mueres después de bautizarte te vas a ir al cielo porque todos tus pecados han sido perdonados. Amén. Amén. Entonces, esto es importantísimo. Y vamos a ver que aún Pablo, cuando él se bautizó, él dio testimonio después a los religiosos de ese tiempo que le dijeron, pues, ¿qué te pasó? Nosotros te dimos cartas para que tú fueras y los mataras y los llevaras a la cárcel. Y ahora tú eres uno de ellos. ¿Qué te pasó? Y él platica qué le pasó. En Hechos 22:12. Vamos a ver qué dice Pablo acerca del bautismo. Vamos, Víctor. Dice, vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observaba la ley y a quien respetaban mucho los judíos que ahí vivían. Se puso a mi lado y me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Todo esto es después de que Jesús ya se le había aparecido a Pablo. Hermano Saulo, recibe la vista, y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Luego dijo, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca.
tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre. El momento preciso cuando una persona invoca el nombre de Jesús es en el bautismo. Sí. Ahí es donde todo sucede. Amén. Ahora, esto es muy importante, hermanos, porque hay gente que te va a enseñar un versículo en la Biblia y te va a decir, bueno, mira lo que dice aquí. Si yo te puedo enseñar un versículo que en la Biblia dice, no hay Dios. Yo digo, mira, no hay Dios, aquí dice. Dice, oh sí. Pero si tú ves en la línea de abajo, dice, dijo el necio en su corazón. Okay, so tenemos que leer toda la Biblia. Sí. Si yo le digo a una persona, bueno, si alguien se bautiza, pero no cree que Jesús se levantó de los muertos, y no cree tampoco, no confiesa a Jesús como su Señor, ¿se puede salvar? No. Pues si no, ¿por qué no? Porque ahí en Romanos dice, ok, está bien. ¿O qué tal si alguien, en Romanos, se confiesa a Jesús como su Señor y cree que Dios lo levantó de entre los muertos y se bautiza, pero no se arrepiente de sus pecados? ¿Esa persona se salva? No. Pues si no, pero ¿por qué no? Si aquí en Romanos no dice eso. Pues porque en Hechos dice que se arrepiente. Y en muchas otras partes, ok. Entonces yo pregunto, si una persona recibe o confiesa a Jesús como su Señor y cree que Dios lo levantó de entre los muertos y se arrepiente, pero no se bautiza, ¿también se salva? No. Absolutamente no. ¿Por qué? Porque aquí la Biblia dice, y también en Romanos 6 dice, que el momento que nos unimos a Cristo y nuestros pecados son perdonados es en el bautismo. Amén. Amén. Y luego, por último, todavía no estás en el cielo. Ya saliste del agua, estás escurriendo, los hermanos te dan un abrazo, les mojas el traje, y todo. Pero todavía no estás en el cielo. ¿Qué falta? Pues vamos a ver. Vamos a ir a Hebreos 10 y versículo 32. Buena clase, Víctor. Falta que nosotros tenemos que perseverar hasta el fin. En el libro de Apocalipsis dice que el que persevere hasta el fin será salvo. Tenemos que perseverar hasta el fin. El bautismo solo es el comienzo. Ahí tú naces en la familia de Dios. Entras al reino de Dios. En Juan 3 Jesús le dice a Nicodemo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí es donde empieza todo, no donde termina. Termina cuando te mueres. Sí. Ahí es donde ya te vas al cielo. Pero para eso tienes que perseverar desde que te bautizas hasta que te mueras. Ojalá sea pronto, amén. Ok, dice, vamos a ver. Hebreos 10:32. Recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Si tú ya te has bautizado, recuerda. Si tú no te has bautizado, esto para ti es como que no sabes ni de qué están hablando. Pero tú recuerda, no hay nadie que no sea bautizado que no ha recibido persecución. Todos, cuando nos bautizamos, cuando empezamos a caminar con Jesucristo, hemos tenido persecución. Yo tuve persecución. Y el hecho de tener persecución de personas, que muchas veces es tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, no es porque sean malas personas, que sí, todos somos pecadores, pero no es porque no te quieren, es porque son ignorantes. No saben, realmente ellos no saben lo que tú sabes. Nosotros tenemos que enojarnos con la gente que nos persigue. Tenemos que tener compasión. Tenemos que amarlos y buscar la manera de que puedan ellos estudiar la Biblia. Amén. Sí. Pero dice aquí, recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución, otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. Antes había una persecución física y ruda, hoy más que nada es emocional.
Y es triste cuando nuestras familias nos critican y nos ponen el dedo y nos dicen o lo que sea, pero yo estoy muy orgulloso de todos los teenagers. Porque ellos, muchos de ellos, sus papás no son discípulos. Y tienen que pasar por toda esa persecución. Que sus papás no entienden. ¿Cómo que la iglesia es más importante que tu familia? ¿Qué? Yo creo que es un culto. Pues luego vamos a hablar de eso. Acuérdenme, vamos a hacer un sermón que se va a llamar Somos un culto. Bueno, borren eso. Okay. Dice aquí, también se compadecieron de los encarcelados, y cuando ustedes los confiscaron, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios reciban lo que de Él han prometido, lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, pero mi justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. No hay ninguna manera de perseverar si no tienes fe. Necesitas tener fe, necesitas ver lo que no se ve, necesitas estar seguro de las promesas de Dios para pasar por cualquier cosa y perseverar y seguir fiel a Dios. Amén. Amén. En conclusión, vamos a leer el Salmo 95 y versículos 7 al 11. ¿Quién es Víctor? Dice aquí, porque Él es nuestro Dios. Y quiero agregar aquí algo. No importa si una persona es salvo o no es salvo, si es cristiano o no es cristiano, si es religioso o no es religioso, de todos modos Dios sigue siendo Dios. Y no hay otro Dios. Así que Dios es Dios. Y Él es el Dios eterno. Y dice aquí, Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Por aquí, no todos son pueblo de su prado. Solo las personas que están en el reino de Dios. Solo las personas que son discípulos de Jesús y que se han bautizado para recibir el perdón de sus pecados. Entonces nosotros, que somos un rebaño bajo su cuidado, dice aquí, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Como en Meriba. Y menciona aquí el hecho que pasó en el desierto. Dice, como aquel día en Masa, en el desierto, cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras. ¿Cuántos milagros Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuántas veces Dios te ha salvado de situaciones? Te ha dado fuerzas cuando tú ya no tienes fuerzas. Algo realmente cierto es que Dios está ahí contigo y no importa si tú no eres un discípulo, no importa si no eres salvo, Dios está ahí contigo. Come on, bro, predica. Porque tú eres escogido, quiere que te salves y te está buscando y te está ayudando. La misma razón que tú no te has muerto es porque Dios tiene un plan para tu vida todavía. Amén. Estas personas, a pesar de haber visto tantos milagros y tantas cosas, no creían. Y dice, 40 años estuve enojado con esa generación. Si Dios estuvo enojado 40 años, si Dios tiene sentimientos y Dios actúa. Dice aquí, dije, son un pueblo mal encaminado que no reconoce mis senderos. Así que en mi enojo hice este juramento: jamás entrarán en mi reposo. Tú no quieres que Dios se enoje contigo. No. Hay personas que les gusta hacer enojar a otras. Sí. En mi naturaleza de pecado, esa es mi diversión más increíble. Pero me niego a mí mismo. Aquí están hermanas, hoy ya les puedo decir las historias. Pero tú no quieres, tú puedes hacer enojar a alguien y no es bueno hacer enojar a nadie, no hay enemigo pequeño.
Pero, ok, pasa. Pero que hagas enojar a Dios, se necesita ser muy estúpido para hacer enojar a Dios. Wow, cierto. Porque ahí sí te va a ir mal. Sí. Yo te pido, por favor, que si tú oyes hoy su voz, que no endurezcas tu corazón. Que tengas un corazón suave, que lo busques de todo corazón. Que tú lo vas a encontrar. Amén. Amén. Gracias por escuchar.